y me dijo, ándate conmigo, y no, yo no quería estar con él, weón, no quería nada con el weón, me vale totalmente pico. Y después, no sé, estaba tan curada que después lo único que me acuerdo, no sé cómo mierda llegué a esa casa de Pulgar. Lo único que me acuerdo fue me despertado o estar como más consciente, y el weón estaba arriba mío, y yo le dije, sale, me fui, y me fui, y llamé a la consu. Esa voz desesperada corresponde a Antonia Barra. Es realmente impactante oír a una joven revivir uno de los momentos más terroríficos de su vida, una agresión sufrida en un contexto de confusión y una sensación casi claustrofóbica. Este fue un caso que causó consternación en Chile, especialmente por la crueldad y frialdad exhibida por alguno de sus protagonistas. Los hechos se convirtieron en los principales impulsores de una multifacética reacción social contra la violencia de género en ese país. Acompáñame a explorar su historia en este archivo criminal. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Chile. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Antonia Barra. Antonia Barra Parra nació el 3 de diciembre de 1998 y fue la cuarta de los 5 hijos de Alejandro Barra Castillo, comerciante, y Marcela Ivonne Parra Veloso, educadora de preescolar. Sus hermanos mayores se llamaban Carla, Sebastián y Catalina, y la menor Ignacia. La familia estaba radicada en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. A sus 20 años, Antonia estudiaba ingeniería comercial en la Universidad Mayor, en su sede de Temuco. En sus redes sociales se mostraba como una persona sensible a temas sobre igualdad de género y violencia contra la mujer. Le gustaba la moda, estudiaba inglés y tenía la intención de viajar a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Era una muchacha muy sociable, solía pasar el tiempo con amigos y amigas, con quienes a menudo hacía paseos a una parcela en la cercana comuna de Pucón, en la región de la Araucanía. Antonia salió un par de años con un joven llamado Rodrigo Canario, con quien tenía una buena relación. Incluso él los acompañó a ella y su familia a unas vacaciones por el Caribe. Sin embargo, terminaron separándose en la segunda mitad de 2019 y desde entonces estuvieron en una zona gris entre romper definitivamente y volver a estar juntos. En este contexto llegó el 17 de septiembre de 2019, durante el receso por las fiestas patrias de Chile. Ese día, Antonia y su amiga Consuelo Uribe, a quien conocía de la universidad, salieron a eso de las 6:30 de la tarde en el automóvil de Antonia a una casa de veraneo que la familia de Consuelo tenía en Pucón, ciudad ubicada a un par de horas de viaje de Temuco. También las acompañaba el novio de Consuelo, José Tomás Monge, y otros 2 amigos más. Llegaron a la casa de Consuelo a eso de las 8 de la noche, pero antes dejaron a los otros amigos en otra casa cercana. Las 2 jóvenes compartieron juntas en este domicilio. A la vez que se bebían una botella de champán cada una, también iban preparándose para salir de fiesta esa noche.
El momento del disfrute llegó alrededor de la 1 de la madrugada del 18 de septiembre, cuando llegaron en taxi al Club Backroom, antiguamente conocido como Sala Murena. Adentro se tomaron un shot de tequila cada una. Allí primero estuvo con Consuelo y luego con otro amigo de ellas, Benjamín Morales, un excompañero de carrera con quien subió al segundo piso al sector de música electrónica y con quien estuvo un par de horas en la madrugada, hasta que finalmente se separó de él. Cuando terminó la disco poco antes de las 7 de la mañana, Consuelo se encontró nuevamente con Antonia aún dentro del local. Ella se hallaba hablando con Emilio Govich, un amigo de las dos. Antonia se quería quedar un rato más y Emilio le dijo a Consuelo que él mismo la llevaría a su casa. Consuelo volvió a casa con su novio considerando que Antonia estaría bien cuidada por Emilio. Durante la siguiente media hora en su conversación con Emilio, Antonia le comentó que había un tipo que la estaba molestando por mensajes de texto y siguiéndola en el club. Este individuo era un conocido suyo, un estudiante de ingeniería llamado Martín Pradenas. Se habían conocido a través de amigos en común y se seguían en redes sociales desde hacía varios años. Aproximadamente 5 años atrás, cuando Antonia era adolescente, había dejado comentarios en publicaciones de Martín que mostraban fotos de él con su hija. En ese entonces Martín le había parecido un chico interesante y atractivo, pero con el tiempo su percepción había cambiado radicalmente y ya no sentía lo mismo por él. Martín era un hombre de 27 años oriundo de Temuco, al igual que Antonia. Tenía una hija de 6 años llamada Dominga, a quien tuvo con su antigua pareja Danila Francisca Alanis Álvarez. Martín provenía de una familia trabajadora. Su padre, Iván Gonzalo Pradenas Valencia, era un industrial que tenía un taller de automóviles. Su madre, Paola Karina Durbravo, trabajaba como empleada. La pareja tuvo 4 hijos. En el club nocturno, Emilio y Antonia se separaron unos 5 minutos. Cuando Emilio la volvió a encontrar, ella estaba conversando con el tal Martín en la esquina de la barra. Los vio juntos en otra ocasión, minutos después, cuando ambos iban caminando hacia la escalera. A Emilio le llamó la atención que Martín la llevaba tomada del brazo y que ella iba apoyada en su brazo mirando para arriba. Emilio no supo distinguir si simplemente era que estaba mirándolo o si estaba desorientada. Martín había concurrido a la fiesta para escuchar tocar a un DJ amigo suyo, Rodrigo Morales. Juntos se reunieron con los amigos de él que se estaban yendo a una cabaña que Rodrigo había alquilado. Pero en vista de que todos los vehículos en que iban ya estaban llenos, Martín decidió llevar a Antonia al lugar a pie. Llegaron a la cabaña a las 7 de la mañana. Allí había unas 8 personas, entre ellas una única mujer, Bárbara Frederiksen, de 19 años, quien había pasado la noche en una de las habitaciones del alojamiento. Ahora viendo el video de la noticia me doy cuenta de que la niña que está en el video era la niña que este Mino llevó a la cabaña y la niña estaba demasiado curada, pero curada onda, no se podía mantener de pie. La joven estaba en el living al momento en que llegaron Antonia y Martín, quienes venían tomados de la mano. Ella no los conocía de antemano, en particular Antonia. Ambos estaban obviamente ebrios, se tambaleaban, se reían mucho y especialmente ella no podía mantenerse bien de pie. Se dirigieron directamente al dormitorio donde Bárbara había pasado la noche, tras lo cual entraron al baño que quedaba justo al lado de la habitación. Como la puerta estaba entreabierta, Bárbara divisó que Antonia estaba sentada en el inodoro mientras el hombre hablaba con ella. Se imaginó que eran una pareja de novios por la confianza que parecía haber entre ellos. Después de esto, y siendo que era de mañana, Bárbara se dirigió a la cocina, donde estuvo con otros del grupo charlando y escuchando música a alto volumen.
La pareja accedió a la habitación y dejó la puerta cerrada. Bárbara supuso que el dueto se quedaría durmiendo en la habitación, pero una hora después, entre las 8 y las 9, el muchacho salió solo. Entró a la cocina, pero no conversó mucho, aunque esto no impidió que la joven notara que estaba más sobrio que cuando había llegado. Al mismo tiempo, Felipe Inostroza, un amigo de Antonia, recibió una llamada de esta. Cuando contestó, escuchó como su amiga decía palabras incoherentes, como si no pudiera terminar de abrir los labios, cosa que él interpretó como resultado de su ebriedad. Yo le contesto y no le entendí nada de lo que me decía. Se notaba como voz de que estaba muy curada, entonces como que no modulaba bien. Entonces algo le entendí que quería que la fuera a rescatar. Y le digo, ya, yo voy, no te preocupes, mándame tu ubicación. De todas formas, pudo entender que ella pedía que fuera a rescatarla y él le dijo que le pasara la dirección. Estando él a 15 kilómetros y sabiendo que Consuelo estaba más cerca, la llamó para pedirle que fuera ella a buscar a Antonia. Poco después, cuando se hicieron las 9 de la mañana, Consuelo recibió numerosos mensajes de texto de Antonia. Eran cortos y estaban mal escritos, y en los mismos le pedía ayuda, le mandaba su dirección o iniciaba videollamadas. En uno de estos mensajes le dijo en una corta frase que acababa de sufrir una vulneración a su integridad sexual por parte de Martín. En un primer momento, Consuelo no quiso ir a buscar a Antonia, ya que su casa quedaba muy cerca, y le decía a la chica que volviera caminando ella misma. Pero Antonia insistía en pedirle ayuda en mensajes de texto y de audio, con sollozos y palabras apenas reconocibles. En vista de esto, finalmente accedió a ir a buscarla junto a su novio José Tomás. Tras 1 o 2 minutos de espera, Antonia salió de la casa. Estaba debilitada y llorosa. Consuelo le pidió a José Tomás que abrazara a su amiga porque seguía llorando, mientras que ella, enfadada, se acercó a una decena de personas reunidas en el jardín, quienes se volvieron a verla y le preguntaron qué hacía allí. Consuelo se alejó, pero en eso salió Martín, desnudo y apenas cubierto con un cojín o una tela. Él miró a Consuelo como confuso, y ella empezó a gritarle diciéndole que mirara lo que había hecho, refiriéndose al estado de Antonia. Él, sin dar respuesta, simplemente volvió a entrar en la casa. Volvieron a la residencia de verano de Consuelo, a 2 cuadras. Ella y Antonia se encerraron juntas en el baño. La rescatada le decía a su amiga que se sentía sucia, por lo que ésta la ayudó a ducharse. Siguió llorando. Luego Consuelo la secó, le puso un pijama, la acostó y le dio un té para ayudarla a calmarse. Después de esto se acostaron juntas en la misma habitación, y fue entonces que Antonia le contó lo que había sucedido en la cabaña con Martín. Según rememoró Antonia con su amiga, al llegar a la habitación de la cabaña, Martín le sacó la ropa y la empezó a manosear. Si bien ella le decía que no quería, el hombre hizo caso omiso. Le sacó toda la ropa y consumó la transgresión. Mientras se lo contaba, Consuelo notó a Antonia muy apocada, se le caían las lágrimas y parecía más cansada que desesperada. Después de descansar en horas de la tarde, Antonia les comentó a Consuelo y al novio que estuvo chateando con Martín, a quien le explicó cómo se sentía por lo que pasó, pero él le dijo que habían tenido relaciones consensuadas y trataba de hacer que ella se sintiera culpable. Consuelo le explicó que de haber sido algo que deseaba, no habría quedado tan mal del episodio. La insistió en que denunciara a Martín, pero ella se rehusaba. Estaba convencida de que le había pasado eso por haber bebido y que tan solo tenía que olvidarlo y superarlo. Le rogó que mantuviera el secreto de todo lo sucedido.
Aun en ese contexto, esa noche José Tomás y Consuelo salieron nuevamente a la disco Black Room. Antonia se quedó en la casa y recibió allí a 2 amigos de la universidad, Andrés y Felipe. A ellos también les contó lo ocurrido. Ambos le insistieron en que denunciara, pero ella seguía negada a que el asunto saliera de allí. En la noche del día siguiente, jueves 19 de septiembre de 2019, Antonia regresó antes de tiempo a Temuco, a casa de una vieja amiga suya, Danae Bravo. No le contó nada de lo sucedido, salvo que aunque había planeado quedarse más tiempo en Pucón, había cambiado de opinión porque ya no estaba cómoda allí. Se quedaron juntas esa noche viendo películas y hablando de sus cosas. Pasó a buscarme y yo me quedé con ella acá. Y yo le ayudé a bajar sus cosas del auto y lo que sí me llamó la atención fue que ella llevaba ropa para quedarse como por una semana. Y me dijo que tenía ganas de venirse y que no estaba cómoda. Ya, yo lo dejé pasar porque en realidad la Anto era independiente con su auto. Entonces yo no lo puse en duda y ya está bien, se vino. Pasaron días y semanas. Antonia parecía haberse recuperado rápidamente del traumático suceso registrado en Pucón. Un detalle que sí llamó la atención de sus compañeros de la universidad fue que en uno de los exámenes que tuvieron en las siguientes semanas, Antonia, quien normalmente era una estudiante muy aplicada y de buenas calificaciones, entregó su evaluación en blanco. Así continuó todo hasta el viernes 11 de octubre, casi un mes después del viaje a Pucón. Antonia recibió la visita de Francesca Durán, una amiga de la universidad, con quien fue al cumpleaños de un conocido. Volvieron en la madrugada del 12 a casa de Antonia, quien, aprovechando que sus padres habían salido en un viaje de vacaciones, llevó a un chico llamado Fabián. Francesca y ellos entraron a cuartos contiguos. Después de un tiempo bajaron a desayunar y cuando se fue él, Antonia le contó a su amiga que estaba feliz y que lo pasaba muy bien con Fabián. Las 2 chicas hablaron de ir a la gala de ingeniería comercial en diciembre, entre otros planes. Francesca se fue a la tarde. En la mañana del día siguiente, domingo 13 de octubre de 2019, Antonia no salió de su cuarto. Ya entrado el día, su hermana menor Ignacia fue a su habitación a buscarla. Lo que se encontró fue una escena de terror. Antonia se había colgado quitándose la vida. Ignacia acudió a su abuela materna Raquel Veloso en busca de apoyo. Alejandro y Marcela, los padres de Antonia, se enteraron por una llamada telefónica mientras estaban en el automóvil volviendo del viaje que habían hecho ese fin de semana. Aún quedaba 1 hora para llegar a Temuco. Fue su hija mayor Carla quien les contó. Quedaron conmocionados por la noticia. Una pregunta en particular los atormentaba. ¿Qué pudo haber llevado a Antonia a ponerle fin a su existencia? Alejandro consideraba que algo muy grave debió haberle ocurrido, algo que les había estado ocultando, pero que evidentemente le causaba gran malestar. La familia Barra Parra quedó sumida en un profundo duelo. La mayoría de los parientes de Antonia querían transitarlo, asumiendo que nunca descubrirían los verdaderos motivos que la condujeron a su desafortunado final. No así Alejandro, quien tenía la sospecha de que indagando en el entorno de amistades de su hija, podrían encontrar una explicación para la tragedia. Ese mismo día, el padre accedió a las conversaciones en el teléfono de la fallecida. Allí encontró una conversación reciente con Rodrigo, su exnovio, con quien aparentemente estaba en proceso de reconciliación. El diálogo había ocurrido la noche anterior, apenas horas antes de su defunción. En sus mensajes el muchacho le dijo a Antonia que había escuchado que tuvo un encuentro íntimo con alguien el 18 de septiembre en Pucón, que coincidentemente era el día de su cumpleaños, y le recriminó esto llamándola repugnante y cerda, entre otros insultos.
Ella le reclamó que no sabía de qué hablaba y ante la insistencia del joven le pidió que se vieran para explicarle lo que había ocurrido en verdad. Rodrigo, sin embargo, no cedió y le exigió que le explicara en ese momento. Ella aceptó diciéndole que lo llamaría bajo la condición de que se limitara a escuchar y que la dejara hablar. Él dijo estar de acuerdo con esa condición y ella inició una llamada que se extendió varios minutos. Los registros mostraban que más tarde esa misma noche, Antonia había recibido una llamada de un contacto registrado en su agenda como Martín, que también duró varios minutos. Después, ella llamó a la madre de Rodrigo y por último la chica le mandó un último mensaje a su exnovio despidiéndose, diciéndole que ya no sería más una molestia para él ni nadie más. Después de esto no respondió de nuevo a los mensajes del muchacho. Estos descubrimientos afianzaron la corazonada de Alejandro de que había una historia detrás de la terrible decisión tomada por Antonia. Posteriormente ese día, los amigos de la joven fueron llegando a la casa para dar su pésame y compartir el duelo. Ahí le contaron a los padres y hermanas todo lo que había venido pasando hasta entonces en la vida de la muchacha. Poco a poco la imagen se fue haciendo más nítida para Alejandro y su determinación de encontrar a los responsables y obtener justicia se volvió aún más fuerte. A la mañana siguiente, lunes 14 de octubre, el padre de la joven citó a la prensa y dio declaraciones formales en el canal local donde anunció sus sospechas. El seguimiento del caso de Antonia fue inmediato y desde entonces constante. Pronto trascendió los límites municipales, provinciales e incluso se extendió al resto de Chile de norte a sur a una velocidad impactante. Y en medio de ese revuelo, los allegados despidieron a la joven. El funeral de Antonia se llevó a cabo el 16 de octubre de 2019 y tuvo una gran concurrencia. Por iniciativa de Alejandro y con la asistencia de un equipo de investigadores privados que contrató, la familia de Antonia indagó en su entorno cercano para reconstruir los hechos anteriores a su deceso. La cadena de eventos se retrotraía a aquella escapada que hicieran Antonia y Consuelo a Pucón en septiembre pasado, la cual conté a grandes rasgos anteriormente. Dicha cadena de acontecimientos culminaba en las comunicaciones que tuvo Antonia con Rodrigo y con Martín antes de fallecer, y sobre todo con este último. Una vez que la Fiscalía Regional de la Araucanía asumió el caso en colaboración con la querella particular de los Barra Parra, pudieron consignarse con más detenimiento los testimonios de los testigos. Gracias a esas declaraciones, los investigadores pudieron reconstruir los hechos que llevaron a Antonia de la discoteca Black Room hasta aquella cabaña alquilada por los amigos de Martín. El relato que os ofrecí antes sobre esa madrugada se basaba en sus testimonios. También resultó crucial en esto el descubrimiento de las grabaciones de 2 cámaras de seguridad ubicadas en el camino desde la discoteca hasta el lugar donde ella fue finalmente recogida por Consuelo. La primera de estas grabaciones era la de un supermercado en el Pasaje Rosas. Allí se podía ver a un muchacho y una muchacha caminando muy cerca el uno del otro. Ella claramente afectada con sustancias que le limitaban el control de su cuerpo, ya fuera alcohol o algo más. Él parecía sostenerla y guiarla, a veces incluso tirar de ella. De hecho, el joven hizo entrar a la chica, que estaba vestida con una chaqueta y pantalones negros y que fue identificada como Antonia, hasta el fondo del estacionamiento del supermercado. Allí la empezó a desvestir y le practicó actos impropios, parte que por obvias razones no fue difundida por los medios de comunicación, pero permitió a los peritos constatar cómo ella trataba en vano de empujar al hombre identificado en el vídeo como Martín para que se detuviera. Esta escena terminó cuando un guardia de seguridad los descubrió y les llamó la atención.
Ellos siguieron su camino. Ya a las 7 de la mañana, una cámara en la sede del tribunal de Pucón los captó a pocos metros de la cabaña a la que llegaron finalmente. Las nuevas indagaciones permitieron determinar que los reclamos de su exnovio Rodrigo sobre la presunta infidelidad se debieron a la información que le suministró a él una joven llamada Carla Pinedo. Esta chica amiga de Rodrigo estaba en una relación ni más ni menos que con un buen amigo de Martín, Miguel Molina. En consecuencia, la versión que ella tenía de los hechos culpaba a Antonia de una situación en la que realmente había sido la víctima. Como dije previamente, la joven llamó a su expareja para explicarle lo ocurrido y le dijo que apenas tenía recuerdos de lo que sucedió después de salir del club y que cuando volvió en sí se encontraba aturdida y desorientada, así como aterrada al notar que Martín estaba sobre ella. Ahora resulta pertinente comentar lo que pasaba del otro lado del teléfono mientras Antonia hablaba. Y es que Rodrigo no solo escuchaba, sino que había puesto a grabar la llamada con su ordenador sin conocimiento de ella. Esta grabación de 4 minutos 40 segundos de duración constituye el último registro con que se cuenta de la voz de la joven fallecida por su propia mano. Y me dijo, ándate conmigo, y no, yo no quería estar con él, weón, no quería nada con él, weón, me vale totalmente pico. Y después, no sé, estaba tan curada que después lo único que me acuerdo, no sé cómo mierda llegué a esa casa de Pulgar. Lo único que me acuerdo fue haber despertado, estar como más consciente, y el güey estaba arriba mío, y yo le dije, sale mierda, y me afecté, y me fui, y llamé a la cosa. Más adelante, Antonia relató el momento en que habló con Consuelo y con Martín la tarde del 18 de septiembre y cómo su amiga le insistía en que lo denunciara y cómo ella se negaba a admitir la violencia que le había ejercido. Describía su sensación de suciedad y cómo le pidió a su agresor que nunca más le volviera a dirigir la palabra. En la llamada, Rodrigo, incrédulo, le preguntó a Antonia si acaso ella no lo había llegado a considerar buen mozo. Ella le dijo que sí, pero cuando era más chica. Aún y con su escepticismo, el joven le dijo que les iba a contar a los padres de ella, cosa que ella le rogó que no hiciera, y matizó lo que había dicho, afirmando ahora que no había sido realmente un abuso grave. La consumencia, weón, lo denuncio, le dije, no quiero show, mis papás se van a enterar, no quiero sentirme así, que lo único que quiero es olvidar lo que pasó. Y me dijo, pero bueno, ese weón se aprovechó de ti, estaba inconsciente. Y después le dije el otro día al weón, le dije, weón, me dijo, ¿qué estoy hablando? Yo no te hice nada, y la verdad le dije, weón, yo no quería, ni siquiera sé por qué me fui contigo, si yo estaba con mi amiga súper bien. Y le dije, me dijo que weón, ¿por qué decía eso? Y le dije, yo no quería, weón, ni siquiera sé por qué me fui contigo. Y le dije, quiero olvidar a esta weón, y le dije, por favor, me vayan a un lado, no me saluden porque me da asco. Una vez finalizada la llamada, Rodrigo le envió la grabación a Carla. Ella reprodujo el archivo de audio en el altavoz de su móvil, estando presente su novio Miguel, quien a su vez no tardó en pasarle la grabación al propio Martín. Este circuito de comunicaciones se cerró apenas pasadas las 10 de la noche, cuando Antonia recibió la llamada de Martín, la cual duró casi 1 minuto. A continuación lo llamó ella a él y esta vez hablaron 17 minutos. No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los contenidos de esta conversación, pero debió tratarse de un fuerte reclamo por parte de Martín contra Antonia. Esto se sabe porque a 5 minutos de haber sido finalizada la misma, llegó Rodrigo a casa de Antonia y hablaron dentro del automóvil de él. Ella le contó lo que hablaron. Explicó que Martín, a la vez que la insultaba, le preguntaba por qué lo incriminaba en un audio. Ella no sabía de la existencia del audio de Rodrigo.
En ese momento él le pidió que se bajara del vehículo y se fue. Sin embargo, Antonia lo siguió en su automóvil. Una vez estacionados frente a la casa de Rodrigo, ella le pidió entre llantos que la creyera, pero él no cedía. Ella regresó en su automóvil hasta su hogar y siguieron conversando por mensajes de texto. Fue entonces cuando Antonia llamó a la madre de Rodrigo, Luisa Aguayo, y le explicó todo lo ocurrido. Luisa notó a la joven muy asustada. Le dijo que tenía que cuidarse y la instó a que denunciara a su agresor. De todas formas, Luisa planeaba hablar directamente con los padres de la chica en los próximos días. Pasada la medianoche, Rodrigo le mandó mensajes llenos de enfado a Antonia, en los cuales le decía que era una loca infecciosa que no la quería ver nunca más, que nunca se había sentido tan mal y que ella le había destruido la autoestima. Antonia no le respondió hasta 12 horas después, cuando al mediodía del domingo 13 de octubre le mandó un último mensaje de despedida. En este le decía que desaparecería de su vida y de la de todos, que no tenía nada más que hacer en este mundo. Le pedía que no se sintiera culpable, ya que si le pasaba algo era solo culpa suya. Por último, le pedía que le dijera a su familia que la amaba y que la perdonaran. Rodrigo le respondió hora y media después. Entendiendo perfectamente el sentido de esas palabras, trató de aplacarla diciéndole que había cosas peores y que tenía un futuro por delante, pero la empatía y las súplicas llegaron demasiado tarde. Ya el daño estaba hecho y le había costado la vida. Al ver la serie de eventos evidenciada en los testimonios, textos y grabaciones, se dilucidaba una situación de sumo estrés para Antonia, quien había parecido batallar entre el reconocimiento del trauma que había sufrido, la vergüenza y el miedo de que se revelara su círculo, y la pobre respuesta de las personas a quienes había confiado su secreto, por no mencionar la inquietante actitud negacionista de su presunto agresor, Martín. Y así llegamos al 25 de noviembre de 2019, que fue un día lleno de emociones encontradas para los padres de Antonia. La Universidad Mayor, donde la chica estudiaba ingeniería comercial, brindó a Marcela y Alejandro un diploma póstumo que la reconocía dentro del cuadro de honor de su clase, distinción que la joven consiguió por segundo año consecutivo. La fecha coincidió con la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Alejandro se presentó frente a la Catedral de Temuco, donde había sido invitado por grupos feministas para hablar de su campaña por alcanzar justicia para su hija. La reunión congregó a cerca de 1000 personas, todas ellas expectantes. Ante ellas, Alejandro expresó que lo sucedido con su hija no podía considerarse como un caso más, y que con su esfuerzo Antonia se convertiría en un ejemplo y en una causa que él llevaría en su corazón toda su vida, con el propósito de apoyar a quienes ya no tenían fuerzas para gritar. Dijo que su lucha por la justicia no era solo en nombre de su hija, sino en nombre de todas las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia en su país. En esas mismas fechas, al hacerse público el caso de Antonia, otras 5 mujeres denunciaron a Martín por diferentes cargos de abuso en distintos hechos ocurridos entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019. Esto puso en alerta a la Fiscalía de la Araucanía, que comenzaba a fundamentar su indagatoria contra el sujeto, cuyas conductas parecían ser reiterativas. El 3 de diciembre de 2019, día en que se celebraría el cumpleaños número 21 de Antonia, sus padres introdujeron una querella contra Martín. Para ese entonces los investigadores lo consideraban el generador de la tormenta en que se vio sumida la chica en su último mes de vida. El equipo del Ministerio Público, institución que le tomó declaración, lo tuvo en la mira como el principal sospechoso del presunto crimen contra la integridad sexual que parecía ser el origen de la decisión fatal de Antonia.
La principal característica del testimonio de Martín consistía en que él negaba haber ejercido coerción o violencia alguna sobre Antonia. En otras palabras, aseguraba que todo lo ocurrido la madrugada y la mañana del 18 de septiembre de 2019 había sido totalmente consentido entre los dos. Desde su encuentro en el club, pasando por los eventos captados por las cámaras de seguridad en la parte trasera del supermercado, hasta lo ocurrido a puerta cerrada en la cabaña. Lo único que admitió fue que Antonia en varios momentos le pidió que no quería continuar con el coito. Según su particular versión, él insistió verbalmente, pero al final cedió ante la petición de la chica, sin forzar nada. También dijo haberle insistido en que saliera con él de la habitación a pasar el tiempo con sus amigos, cosa que ella rechazó. De nuevo, según su declaración, él no la forzó a hacerlo. Nótese cómo en el recuento de Martín, Antonia parecía tener más conciencia de lo que ella misma describió en el audio grabado por su exnovio o de lo que se evidenciaba en las grabaciones de vídeos de seguridad y testimonios de otros testigos. Desarrollamos todo lo que veníamos como esperando en el camino, nos empezamos a besarnos enseguida. Estuvimos un poco besándonos, Antonia se tiró en la cama, yo también me tiré en la cama con ella. Se sacó su ropa, sacó su polera, se sacó su pantalón. El mismo día del cumpleaños de Antonia hubo manifestaciones en el centro de Temuco y otros puntos del país. Destacaba el grupo feminista de Las Tesis, quienes en esta ocasión escenificaron con una coreografía y una canción alusiva el drama de la violencia sexual contra las mujeres, que se volvería sumamente famosa en Chile y Latinoamérica. Entretanto, la Policía de Investigaciones, conocida por las siglas PDI, continuaba su pesquisa sobre Martín, quien fue descrito en un informe como una persona que en la esfera de la sexualidad presentaba pobreza en el control de impulsos, así como distorsiones cognitivas relacionadas con una excesiva identificación con el rol masculino que usaba para justificar la violencia y percepción de desvalorización de las mujeres. En el plan de los afectos mostraba una sobrevaloración de la imagen personal y en el ámbito sentimental rasgos de la personalidad en línea de la psicopatía, como el egocentrismo y la baja empatía. La investigación arrojó luz sobre el pasado de Martín y en particular de sus primeros años. Una de sus educadoras de preescolar recordaba que a la vez que era inteligente y despierto, mostraba un interés peculiar en temas relacionados con la sexualidad e incluso en más de una ocasión llegó a tocar inapropiadamente a otras niñas. En vista de la corta edad, no parecía preocupante el comportamiento. De todas formas, la educadora habló con su madre, quien en su opinión parecía tender a normalizar ese comportamiento. Una tía de Martín refirió a la PDI que de niño se le aplicaron tratamientos conductuales y farmacológicos por hiperactividad y le sugirieron que cuando tuviera conductas subidas de tono le hablaran para distraerlo. Otros testimonios daban cuenta de la continuidad de este tipo de intereses en Martín hasta su adolescencia. Así, un vecino suyo declaró al Ministerio Público que cuando veía a otras jóvenes él hacía gestos obscenos. Agregó que en un momento incluso escuchó de boca de la madre de Martín que a su esposo no le importaba que sus hijos los viesen teniendo relaciones, ya que para él era la forma en que los niños aprendían de eso. De esta época también databan anécdotas referidas por antiguas compañeras de colegio de la hermana de Martín. Una de ellas relató que cuando visitaba la casa de los Pradenas, él solía tener conductas intrusivas hacia ella. Así, una vez que ella estaba en la cocina, pasó Martín detrás suyo y la tocó entre las piernas por debajo de la falda con la mano. Ella se sentía obviamente invadida por tales transgresiones, pero Martín no parecía considerar que era una conducta reprochable, solo se reía y le decía que sabía que a ella le gustaba.
Todos esos detalles de su vida empezaron a trascender al público en una especie de goteo constante en redes sociales y también gracias a la cobertura de los medios. Por eso Martín fue capaz de grabar, presumiblemente desde su domicilio, un vídeo en formato de entrevista en el que reiteraba su versión de los hechos y por medio de la cual sobre todo se posicionaba frente a la información que sobre él fue difundida en los medios de comunicación chilenos en julio de 2020. Claramente estamos demostrando con pruebas, con hechos fehacientes, de que las cosas no son como se están diciendo. Aquí se ha manipulado información, se ha mentido deliberadamente, y es eso lo que venimos a aclarar hoy día, de que esto no es como se ha dicho ni es como se ha mostrado. El acusado tildó de juicio público la narrativa sobre él difundida en los medios de comunicación, así como las acciones de vecinos y grupos activistas contra él y su familia, que consistían principalmente en protestas en sus lugares de trabajo. Aunque también, según reportaron los mismos Pradenas, se vieron presuntamente perjudicados por la revelación de información personal sensible y amenazas de violencia. Ha sido algo sumamente fuerte ver en la televisión, ver en los diarios, ver en redes sociales cómo se utiliza mi nombre, cómo se utiliza el nombre de mi familia, cómo se utilizan mis fotos, se han entregado mis datos personales, y todo esto es una irresponsabilidad tremenda y se quita el derecho más importante, que es la presunción de inocencia. O sea, yo no puedo ser juzgado como una persona culpable hasta que en un juicio, un tribunal, un juez dictamine que yo soy culpable. El juicio de Martín empezó el 21 de julio de 2020 con una audiencia de formalización. La misma fue realizada por videoconferencia y transmitida en vivo por internet y recibió más de 1 millón de visitas. Cabe mencionar que el de Antonia no era el único crimen sexual que se le imputaba a Martín. Como ya dije, había otras 5 acusaciones de hechos ocurridos en años previos. Se trataba de mujeres que dijeron que en su temprana juventud Martín había abusado de ellas y que tras enterarse del caso de Antonia se pusieron en contacto con su padre Alejandro. La primera fue una joven que en noviembre de 2010, con 16 años, era compañera de colegio de Martín y su vecina. Un día que él faltó a clases, ella lo visitó para llevarle los materiales de escuela. Él la invitó a su habitación, donde la agredió. Otro caso fue el de una adolescente de 13 años que entró a la casa de Martín con una amiga. En un momento él la guió hasta el baño, pero de improviso la empujó a una habitación y abusó de ella. El siguiente presunto ataque ocurrió en la Semana Santa de 2014, durante una fiesta. La joven ya ebria se había ido a acostar y en eso entró Martín, quien se aprovechó de ella. Una nueva agresión también se dio durante una fiesta. Esta denunciante había perdido el conocimiento tras ingerir alcohol y se despertó dolorida, teniendo además lesiones en las muñecas y la espalda. Más tarde, una amiga le indicó que la habían visto teniendo relaciones sexuales con Martín. En la audiencia del 21 de julio, el juez del caso Federico Gutiérrez desestimó 2 de las acusaciones por haber prescrito y descartó las otras 3 por no contar con antecedentes para configurar los casos. Las denuncias sobreseídas eran la de una joven de 16 años en 2010 y otra de 19 en 2014. Las desestimadas incluían una contra una mujer en 2018 y otra contra una niña de 13 entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Martín, aunque estaba acusado y era investigado formalmente por el crimen contra la integridad sexual de Antonia, no fue sometido inicialmente a una medida de cárcel preventiva, sino a prisión domiciliaria. La medida fue ampliamente protestada no solo por la Fiscalía, sino también por ciudadanos comunes y agrupaciones sociales, a tal grado que el 24 de julio la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco revocó el arresto domiciliario y lo reemplazó por prisión preventiva, ya que consideraba que Martín representaba un peligro para la sociedad.
De hecho, el malestar público sobre el caso de Antonia y de su presunto agresor Martín se hizo muy presente en las vidas de la familia de este. Hubo protestas en los lugares de trabajo de su padre y su hermano con enfrentamientos verbales directos que quedaron captados en vídeo y fueron difundidos en medios de comunicación masivos. En un inicio, cuando la fiscalía solicitó a Martín el teléfono que tenía en la época de los hechos, su madre dijo que ella misma lo había destruido 2 días después de la defunción de Antonia, en un acto de arrebato por las numerosas llamadas que estaba recibiendo entonces, y se deshizo también del chip de la línea del teléfono. Sin embargo, en febrero de 2021, el Ministerio Público logró localizar e incautar dicho teléfono que nunca había sido destruido sino vendido y seguía funcionando. Este dispositivo se consideraba clave para dilucidar más detalles sobre la conducta potencialmente delictiva de Martín. Desde la detención de Martín se amplió por 4 meses más la investigación. En esta época se lograron incautar aún más dispositivos, además de los ya detallados o entregados por Martín. Entre estos había memorias USB que el sujeto guardaba en su celda y que contenían miles de imágenes de índole sexual y que mostraban distintas sustancias ilícitas. Mucho del contenido recabado había sido borrado del ordenador del sospechoso, pero los más de 15.000 archivos se lograron recuperar gracias a peritos informáticos. Algunas de las imágenes eran fotografías en las que Martín mostraba la silueta de su zona genital. En otras también aparecía semidesnudo y, como detalle llamativo, mostraba arañazos en su pecho. La fecha de las fotografías coincidía con la de una de las agresiones por las que se lo investigaba, y por tanto las mismas parecían relevantes para alegar autodefensa por parte de la presunta víctima. También había registros de comunicaciones habladas y escritas en las que Martín y amigos suyos discutían sobre la compra de drogas y se referían de manera despectiva a las mujeres. Considerando ese uso de sustancias por parte del acusado, para la fiscalía y la querella cada vez se volvía más plausible la teoría de que Martín no solo había abusado de Antonia, sino que para ello se había valido de algún tipo de narcótico para hacerla vulnerable. El 26 de agosto de 2021, la Fiscalía de la Araucanía presentó su acusación contra Martín ante el Juzgado de Garantía de Temuco. En esta instancia, la cantidad de delitos por los que se lo acusaba eran 7, 4 por abuso sexual a mayores de 14 años, 1 de abuso sexual a menor de 14 años y 2 de violación a mayores de 14 años. En total, eran 6 víctimas, incluida Antonia. La suma de penas por tales delitos podía alcanzar 41 años de cárcel. La querella, por su parte, solicitaba 47 años de reclusión. El juicio oral empezó el 14 de junio de 2022 ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. El Ministerio Público había citado a 110 testigos y 23 peritos que habrían de declarar en el transcurso de las siguientes semanas. La defensa, dirigida por el abogado Gaspar Calderón, sostenía que por el tratamiento mediático que se hizo del caso, se le había destruido a Martín la presunción de inocencia, y que esto de por sí ponía en gran desventaja a la defensa. Fueron 37 las audiencias del juicio oral, que se extendió hasta el jueves 4 de agosto de 2022. Ese día se desarrollaron los alegatos de clausura de las partes. En su discurso, el fiscal Miguel Rojas sostuvo que había quedado claro que en todos los casos Martín se había valido del mismo modo de operar, aprovechándose de la vulnerabilidad contextual de sus víctimas para agredirlas sexualmente. Resaltó que dichos eventos las afectaron gravemente, marcando un antes y un después en sus vidas, ya fueran niñas, adolescentes o mujeres. El mismo fiscal describió la actitud del acusado para con las mujeres de la siguiente manera:
El abogado querellante de Antonia, Alejandro Guzmán, esperaba que los magistrados razonaran considerando una perspectiva de género. El 5 de agosto, en la última audiencia del juicio, el juez Roberto Herrera le ofreció la palabra a Martín, pero él solo expresó su voluntad de reservarse y guardar silencio. El tribunal entregó su veredicto al día siguiente, sábado 6 de agosto de 2022. Martín Pradenas fue hallado culpable de todos los delitos que se le imputaban. Se dictará respecto al acusado Pradenas Dur sentencia condenatoria como autor de 4 delitos de abuso sexual de mayor de 14 años, un delito de abuso sexual de menor de 14 años y 2 delitos de violación de mayor de 14 años, todos en grado de desarrollo consumado, todos ya individualizados en lo precedente. El magistrado Leonel Torres Lavé, quien redactó y leyó el fallo, aseguró que el primer indicio probatorio de la causa era el relato grabado de Antonia, que permitió escuchar de primera mano su versión de los hechos. El mismo juez explicó que la perspectiva de género ayudó al tribunal a sopesar justamente la evidencia, eliminando sesgos que llevan a presumir el consentimiento de quien bebe o sale de fiesta, poniéndola en situación de vulnerabilidad. En el fallo se hizo referencia explícita a cómo ni la vestimenta, ni los comportamientos, ni el estado alterado por sustancias podría justificar sacar provecho de la víctima. Según el propio magistrado, el veredicto debía resultar en el derribamiento de tales prejuicios y en la liberación de las víctimas de la responsabilidad de tales delitos contra ellas. La condena de Martín se dictó 20 días después del veredicto. El mismo no llegó al esperado por la Fiscalía, es más, apenas llegó a la mitad del tiempo de prisión solicitado. La madre de Antonia, Marcela, expresó que si bien estaba conforme con el veredicto de culpabilidad, no le ocurría lo mismo con la sentencia, ya que la consideraba leve para todo el daño causado. Incluso a su juicio desestimulaba las denuncias. Alejandro, el padre de Antonia, también dio a conocer su apreciación acerca del resultado judicial. Aseguró que hasta la tarde del día del veredicto había estado recibiendo hostigamientos e insultos constantes de parte de personas cercanas a la defensa, sobre todo en Internet. Marcela se había unido a la agrupación Hermanas en el Dolor, compuesta de madres cuyas hijas se habían quitado sus vidas a causa de la violencia. Señaló que la lucha en busca de justicia por Antonia les había dado un propósito y los había unido como familia. Apenas a días de esa decisión, el Senado de Chile promulgó una ley contra la inducción a la muerte autoprovocada, ya sea de manera explícita o a raíz de la violencia de género. El instrumento legal fue llamado Ley Antonia, en honor a la joven temuquense. En este contexto, el crimen de la joven fue referenciado dentro y fuera de la legislatura, incluso por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el presidente Gabriel Boric. Parecía tratarse de una victoria rotunda en favor de la justicia de género. Sin embargo, pronto se dio un revés en el caso. Y es que a finales de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Chile anuló el juicio contra Martín en una decisión unánime tras un recurso de nulidad presentado por la defensa del acusado. La justificación de este fallo consistía en que a Martín presuntamente se le había negado un debido proceso. El hecho concreto que presentó la defensa fue que el magistrado redactor de la sentencia, Leonel Torres Lavé, una vez dictado el veredicto, compartió en redes sociales publicaciones en las que se refería a Martín con calificativos que atentaban contra la dignidad del acusado. El mismo magistrado difundió imágenes y mensajes que incluían la etiqueta Justicia para Antonia. También en otra foto anterior al inicio del juicio se podía ver al mismo juez en compañía del fiscal de la causa. Así, convencidos con estos argumentos, los magistrados de la Corte Suprema anularon el juicio. Para la querella y la fiscalía, esto significaba iniciar el trabajo casi desde cero, pues se debía hacer un nuevo juicio oral.
Este nuevo proceso se inició el 24 de abril de 2023 con la misma discusión de fondo, pero con nuevos magistrados. Durante las audiencias, Martín se volvió a declarar no culpable de todos los cargos que se le imputaban. En sus palabras, el resultado del segundo juicio fue el mismo que el de 2022. El 7 de julio, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín de todos los cargos. 21 días después se le dictó una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, contando el tiempo que ya había estado en encierro preventivo. Además, se lo vetó de por vida para trabajar en centros educativos o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. También se le prohibió visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las víctimas o aproximarse a ellas en lugar alguno por 10 años. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, apreció la condena ya que permitía reconocer la verdad de las víctimas. En este sentido, Miguel Ángel Rojas, otro de los fiscales que trabajó en el caso, dijo que el hecho de que se les creyera a las víctimas demostraba una perspectiva de género en la investigación. Martín fue trasladado a la cárcel de Nueva Imperial para cumplir su condena. Este segundo fallo fue nuevamente apelado el 2 de agosto, esta vez por la Defensoría Nacional Pública ante el Tribunal Constitucional, ya que no se le permitió a la defensa de Martín presentar un segundo recurso de nulidad. La apelación fue finalmente declarada inadmisible apenas 2 semanas después, por lo que la sentencia contra Martín se mantuvo vigente. Desde el primer momento, el caso de Antonia y el subsecuente proceso judicial contra Martín fue muy seguido por la sociedad chilena. Los familiares y amigos de la víctima y victimario, así como sus representantes legales, fueron objeto de numerosas invitaciones para dar sus puntos de vista en medios de comunicación. Quizás la voz más representativa, además de Martín y la propia Antonia, fue la de su padre, Alejandro Barra, quien se dedicó a mantener al día al público en cuanto a la causa de la querella. A días del dictado de la sentencia del segundo juicio, dijo lo siguiente en el podcast de Chilevisión al respecto del acusado. Martín Pradenas primero es un mentiroso, le miente a su entorno. Como lo sabemos, por los audios. Él tiene audios con su expareja, que es la hija de la Ni, ¿cierto? Y le cuenta tonteras, le cuenta cosas que no son verdad. Esta familia tenía a la niñita botada. Eso le dice. Inventa cosas para quedar en bien. Con este nuevo fallo parecía que finalmente se daba un cierre a la gesta judicial de justicia por Antonia y las anteriores víctimas de Martín. Sin embargo, a los pocos meses, el apellido Pradenas volvió a figurar en los titulares de la prensa chilena. El 4 de enero de 2024, la Policía de Investigaciones anunció la detención del padre de Martín, Iván, de 56 años, bajo sospecha de haber cometido el delito de abuso sexual reiterado contra una persona de 10 años. Según explicó Nelly Marabolí, portavoz de la Fiscalía, a raíz de una denuncia contra Iván se consignaron al menos 2 hechos que venían siendo investigados desde agosto de 2023. Pero antes de que se presentara una querella contra el acusado el 21 de dicho mes, Iván ya había abandonado Chile y se encontraba en Colombia. El empresario volvió a su país de origen el 30 de noviembre. Fue detenido el 4 de enero en su lugar de trabajo en Temuco. Por lo que se sabía hasta el momento, este presunto delito no habría tenido relación con los cometidos por su hijo Martín. En la audiencia de formalización realizada al día siguiente del arresto de Iván, se fijó un plazo de 3 meses de privación de libertad mientras se llevaba a cabo la investigación. En una declaración pública, Alejandro, el padre de Antonia, expresó que a su familia no les sorprendía que Iván fuese capaz de cometer delitos contra la integridad sexual tal como su hijo Martín, ya que durante la investigación sobre este traslucieron indicios de ello.
Una opinión similar expresó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien se refirió a los contextos domésticos que naturalizan la violencia. A la fecha de esta investigación, no se han difundido nuevos avances sobre el proceso judicial contra Iván. Cuando se pensaba que la familia Barra Parra podía iniciar su proceso de recuperación, fue estremecida por una nueva tragedia. El 10 de febrero de 2024, Sebastián, el hermano mayor de Antonia, se vio involucrado en un aparatoso incidente de tráfico. Desafortunadamente, perdió la vida a los 35 años. Sebastián era descrito como un hombre protector y amoroso, quien nunca superó la pérdida de su hermana. Amaba a los animales y se sumaba a las iniciativas a favor del prójimo. Así se desempeñó como voluntario cuando hubo incendios en la región a inicios de 2024. Marcela se refirió en televisión al nuevo duelo y cómo los afectaba como familia. De verdad que no hay palabras para nuevamente enfrentarnos a otro dolor de perder un hijo. De verdad que no sé qué decir. Como a estos aguerridos padres y todos los que lucharon por hacer justicia para Antonia Barra, nos toca tomar esta historia como un signo de lo importante que es creerles a las víctimas y tomarlas en serio, no solo desde lo personal y social. También es esencial el avance en las instituciones, adoptando una perspectiva de género para así fomentar un ambiente que no las vulnere y aún más que ante todo las proteja de vejaciones para que más mujeres y niñas puedan vivir vidas libres de miedo y violencia. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.